Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Hemos llegado al texto que se titula Carta 79. Por si se lo preguntan, y no son sucesivas las cartas. La última carta que nos presentó el compilador fue la carta número 75. Esto obedece a razones que son planteadas únicamente por James Strachey y nos lo deja claro en la introducción a toda esta serie de escritos que son conocidos como la correspondencia personal entre Sigmund Freud y Wilhelm Pleis. Y vamos de todos modos a continuar. Muchos de estos textos son más bien de carácter histórico antes que explicativos, es decir, no están escritos para la divulgación del psicoanálisis, no están escritos tampoco para la divulgación científica, sino más bien son como notas personales que una persona comparte con un amigo muy íntimo. Ajá. Y por eso digo que son comunicaciones íntimas, no tanto, a veces sí, contienen, por ejemplo, algunas cartas como detalles sobre la vida íntima o personal de Sigmund Freud, de sus hijos, de sus sueños, de su nana, por ejemplo, que detalles que yo no sabía o no recordaba. Pero bueno, esta carta número 79, nos dice James Strachey, fue escrita en Viena el 22 de diciembre de 1897. Y por supuesto, como muchas otras cartas de esta colección, empieza con puntos suspensivos. Y luego dice Freud, se me ha abierto la intelección de que la masturbación es el único gran hábito que cabe designar entre comillas, adicción primordial. Cierra comillas después de primordial. Y las otras adicciones solo cobran vida como sustitutos y relevos de aquella, como el alcoholismo, el morfinismo, el tabaquismo, etc. Aquí James Strachey nos hace la observación 216. Esta idea ha sido rozada en la carta 55, yo no recuerdo que hayan mencionado esta idea, y en un trabajo publicado poco después de la presente carta, La sexualidad en la etiología de las neurosis. Esto lo vamos a encontrar en el volumen 3 de la edición estándar, Standard Edition, página 268. Dice, continúa James Strachey, pero más adelante solo reaparece luego de un prolongado intervalo, en conexión con la aficción de Dostoyevsky por los juegos de azar en Dostoyevsky y el parricidio, volumen 21, páginas 190 y 191. Yo realmente no recuerdo que esta mm, relación de las adicciones con la masturbación infantil sea haya tenido como continuidad en la literatura psicoanalítica. Masturbación como adicción primordial. Ok, propiamente no decía masturbación infantil, simplemente decía masturbación es el único gran hábito que cabe designar como adicción primordial, es decir, todo el mundo se masturba. Ahora, continúa el texto. El papel de esta adicción, es decir, la masturbación, es enorme en la histeria y quizás halle aquí, en todo o en parte, el gran obstáculo que todavía me espera. Desde luego que a raíz de ello se suscita la duda sobre si esta adicción es curable o si el análisis y la terapia se detendrán aquí y deberían conformarse con mudar una histeria en una neurastenia. Ay, caray. Digo, el mismo planteamiento me ha dejado un nudo en la garganta y esto ya como una nota mía. Y aquí James Strachey nos introduce su nota número 217 que dice sobre las ulteriores ocasiones en que Freud examinó la masturbación, véase una nota mía en el manuscrito B. Este manuscrito ya lo vimos, pero por supuesto les podría invitar a que lo chequen, ¿no? Le dediquen un tiempo para escucharlo.
Bien, aquí me quedé. Dice, para la neurosis obsesiva se corrobora que la representación palabra, estas dos palabras van unidas con un guión, y no el concepto a ella inherente es la localidad por donde irrumpe lo reprimido. Más precisamente es el recuerdo palabra. Una vez más, van unidas por un guión. De ahí que las cosas más dispares tiendan a reunirse como representación obsesiva bajo una palabra multívoca, es decir, una palabra con múltiples significados. Ujú. Continúa el texto. Para la tendencia a la irrupción, es decir, para que estas palabras se impongan al individuo y vengan una y otra y otra y otra vez, recupero el texto. Para la tendencia a la irrupción, estas palabras ambiguas son, por así decir, como matar varias moscas de un solo golpe. Nota de James Strachey, ya sé hacia dónde va. Nota 118. Alusión al cuento de Grimm titulado El sastrecillo valiente o, entre comillas, 7 de un golpe. Continúa Sigmund Freud. Valga, por ejemplo, el siguiente caso. Una muchacha que ha asistido a la escuela de costura y que habría terminado enseguida es fastidiada por esta representación obsesiva. Y aquí viene entre comillas, es decir, este va a ser el pensamiento de la muchacha. No, no debes irte, todavía no has terminado, todavía tienes que hacer más, aprender todo lo posible. Y ahí se cierra, digamos, el pensamiento o la cita a esta paciente. Tras ello, el recuerdo de escenas infantiles en que la ponían en la basinica o en la vacinilla no quería permanecer ahí y experimentaba la misma compulsión. No debes irte, esto también entre comillas, todo lo que sigue. No debes irte, no has terminado todavía, tienes que hacer más. Y ahí se cierran las comillas. La palabra, entre comillas otra vez, hacer, permite reunir la situación posterior con la infantil. Las representaciones obsesivas a menudo se visten con una peculiar imprecisión de palabra a fin de permitir ese uso múltiple. Si uno considera esta más de cerca, otra vez, si uno considera esta más de cerca, conscientemente, equívoca entonces la expresión. Todavía tienes que aprender más. Lo que después de viene la representación obsesiva fijada se genera por una interpretación así, que incurre en un malentendido por parte de lo consciente. Es un poquito difícil de comprender lo que ha propuesto aquí Freud. Es decir, lo que esta muchacha hacía con su escuela es lo mismo que hacía cuando la obligaban a estar sentada en la basinica, en el excusado, en donde ella tenía que hacer pipí o popó, ajá, orinar o defecar. Y los papás le insistían, tienes que quedarte más hasta que acabes, acaba, y ella ya no sabía cuánto tiempo más tenía que estar ahí. Y eso, por supuesto, se tradujo en su propia relación con la escuela. Ahora, al final de toda esta explicación, o al final de todo este planteamiento que nos hace Freud sobre su paciente, James Strachey, gracias James Strachey, nos hace otra observación, la 219, que dice, gran parte de esto se haya contenido en el historial clínico de El hombre de las ratas, volumen 10, páginas 174 y 175. Continúa el texto. No todo es arbitrariedad en esto. En efecto, la propia palabra hacer, entre comillas, ha experimentado un cambio análogo en su significado. Una vieja fantasía mía, que yo recomendaría a tu sentido de rastreador lingüístico, alude al origen de nuestros verbos en unos términos de esta índole, originariamente coproeróticos. Difícilmente te puede enumerar todo cuanto a mí, un nuevo Midas. Aquí viene puntos suspensivos y antes de seguir, después de nuevo Midas hay una observación que convertía en oro todo lo que tocaba. Ajá, eso, es decir, esa era la historia del rey Midas. El rey Midas tocaba algo y eso quedaba convertido en oro. Voy a retomarlo desde el principio. Difícilmente te pueda enumerar todo cuanto a mí, un nuevo Midas,
se me resuelve en excremento. Así está escrito. Eso armoniza por completo con la doctrina del heder interior. Heder, aquí es H-E-D-E-R. Sobre todo, dice Freud, sobre todo el dinero mismo. Yo creo que esto pasa por la palabra, entre comillas, roñoso. Continúa el texto, usada para, entre comillas, avaro. Se cierran las comillas. De igual modo, todas las historias de nacimiento, aborto, periodo, se remontan al locus a través de la palabra abort. Luego aquí viene como una traducción al español, que es, al parecer, la palabra abort se usa en alemán para designar al excusado. Y también viene otro paréntesis, es decir, paréntesis seguido de otro paréntesis, no está dentro, sino es otro independiente. Abortus, al parecer es una palabra en alemán, que esta quiere decir aborto. Ahí se cierra, digamos, lo que quería aclarar Sigmund Freud. Continúa el texto, dice, parece del todo demente, pero es por entero análogo al proceso por el cual las palabras cobran un significado traslaticio, es decir, que se traduce a, que puede ser tomado en otro sentido, que tiene múltiples significados, a eso se refiere como significado traslaticio. Traducción de significados, como variación de significados, tan pronto como se presentan conceptos nuevos necesitados de designación. Una vez más, es como si tomáramos palabras que ya conocemos para aplicarlos a contextos nuevos y que estos contextos nuevos necesitan una palabra que nos permita aproximarnos de acuerdo a nuestras experiencias previas a eso nuevo que está ocurriendo. Después de esta palabra designación vienen puntos suspensivos y luego continúa el texto, ya solo falta un párrafo. Le dice Sigmund Freud a su amigo, ¿has visto alguna vez una revista extranjera que haya pasado por la censura rusa en la frontera? Palabras, párrafos enteros y frases tachados con negro, de suerte que el resto se vuelve inteligible. Una censura rusa de esta clase sobreviene en ciertas psicosis y da por resultado los delirios o deliria, en apariencia carentes de sentido. Ahí termina la carta, o por lo menos esta porción de la carta que James Strachey nos ha querido mostrar. Y después de este pequeño párrafo, James Strachey incluye la observación 220, que dice, la analogía de la censura que tan prominente lugar ocuparía más tarde, especialmente la interpretación de los sueños, ya había sido utilizada por Freud en estudios sobre la histeria. Esto escrito en 1895. Lo vamos a encontrar en la edición estándar, Standard Edition, volumen 2, páginas 276 y 287. También esto mismo se expuso en un segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, volumen 3, páginas 281, 82 y 84. Perdón, páginas 181, 182 y 184. Permítanme un segundo. Ahorita ya estoy cuestionando sobre estas lecturas de las notas de James Strachey. Digo, sí, está padre las referencias, pero siento ya que es demasiado. Se hallará una versión ampliada de estas últimas oraciones, en apariencia carentes de sentido, incluida la analogía con la censura rusa en la interpretación de los sueños, bla, 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 bla. Digo, ya realmente no tenemos que seguirlo. Si ustedes quieren ver esto, pueden encontrarlo en la página 315. Ahorita estoy ya adelantándome. Bla, 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 bla. Nos habla acerca del uso de la palabra delirio por Freud. La expresión hysteriques delirium se presenta con frecuencia en sus escritos de este periodo, bla, bla, bla. Emmy von N., estudios sobre la histeria. Vaya, miren, les podría yo resumir la mayor parte de las notas de James Strachey con lean a Freud, punto. Para no estar aquí y allá y váyanse aquí y allá. No, es que, en serio, yo mismo
que ya tengo buen tiempo leyendo a Freud, pocas veces he interrumpido un texto para decir, oh, James Strachey me dice que lea esto y me voy para allá. Yo no lo hago. Entonces, yo creo que simplemente, pues lean, ¿no? O escuchen aquí. Eh, Podría decirles que el psicoanálisis tiene muchos tópicos, muchos puntos, muchos temas de los cuales parten, ¿no? Básicamente, ¿cómo lo puedo asociar? Hay una red social, creo que se llama Pinterest, que tú escoges un tema y te va asociando con muchos otros temas, nombres, fechas, etcétera. Es algo así, pero, oye, estaría padre un esquema de cómo se relacionan todos los escritos de Freud al respecto de temas, por ejemplo. Pero ya eso es un proyecto muy, muy descabellado. Voy a ponerme a mí como un objeto, digamos, como un objetivo, el hacer eso. Digo, este suspiro es así como, ¿en serio te vas a meter en eso? Sí, vamos a hacerlo. No lo voy a hacer ahorita, pero eh, va a ser la última vez que me salte una nota de James Strachey. Ya no la voy a retomar, la verdad, no. Esta es la nota de James Strachey contenida en la página 315. La nota que me salté es la nota 220. Y voy a seguir dando, con mucho pesar, con cierta incomodidad, estas notas de James Strachey para hacer eso que les comento. Un esquema, ¿cómo decirlo? Como si fuera se me fue un diagrama de flujo. No, no va a ser propiamente un diagrama de flujo, sino quiero darles a entender eso como una ramificación de los conceptos de Freud y mm, cómo se encuentran y en dónde se encuentran en cada texto, cómo se desarrollan, qué es lo que dice Freud de un tema y de otro 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 en toda su obra, que no es una situación, no es una investigación fácil. No sé si ustedes la conozcan, algo así, yo no la conozco. Pero bueno, vamos a dar por finalizada esta lectura. Vamos en este momento en la página 315 y esa fue la, ¿qué? Carta 70 y algo. Vamos a empezar con la carta 84. Gracias.